Bienvenidos a la Cueva de los Misterios, donde estaremos investigando los hallazgos de la arqueología y los mitos de nuestro tiempo para encontrar respuestas a las preguntas humanas. Acompáñanos en La Biblia Sorprende. En el programa de hoy veremos la profecía de las 70 semanas, cómo se cumplió en la historia. Jesucristo, el hombre que dividió la historia en dos. Antiguas profecías señalaban la fecha de la muerte de Jesús. Y nuestro apartado especial rompe mitos, la confesión ante un sacerdote, necesidad o engaño. ¿Contiene la Biblia profecías que se cumplen con exactitud? ¿Podemos confiar en ellas? ¿Tiene profecías cronológicas que se cumplen con precisión? Hoy tenemos una profecía bien especial. Es la profecía de las 70 semanas que encontramos en Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27. El contexto es el siguiente. A Daniel le ha dicho un ángel que va a sufrir muchos años de cautiverio. Y entonces él está realmente preocupado. Dice, pero no hay una segunda oportunidad para Israel. Esta profecía es la respuesta. Hay una segunda oportunidad para Israel. Y van a ser 70 semanas de años. Como dice Daniel 9:24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. De manera que esas 70 semanas estaban determinadas como una segunda oportunidad para el pueblo de Israel. Podrían volver, reedificar su ciudad y su país, y entonces nacería ahí el Mesías, el Salvador, y el pueblo de Israel habría llegado a su objetivo, a su culminación. Pero, ¿70 semanas? Eso es aproximadamente 1 año y medio. Y pasó ese 1 año y medio y no sucedió absolutamente nada. ¿Cómo entender esta profecía? El cómputo de los profetas hebreos se entiende en profecías cronológicas por un día equivale a 1 año. Y de esta forma sí, de esta forma vemos que todos los parámetros de la profecía cuadran con toda precisión. En las primeras 7 semanas, es decir, 7 semanas de años, se reconstruyó Jerusalén. Se reconstruyó el muro y ese pueblo pudo volver a funcionar y esperar al Mesías que cumpliría las profecías. El versículo 25 dice, «Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas». Y efectivamente, después de las 7 semanas de reconstrucción cumplidas, venían esas 62 semanas de años, que nos llevan hasta el año 27 después de Cristo. Como dice la profecía, para la llegada del Mesías, el año 27, Jesús era bautizado por Juan el Bautista y comenzaba su misión de salvar. El Mesías había llegado. La profecía se cumplía con toda precisión. Impresionante. Bien, y hemos visto esas 7 semanas de años y luego las 62 semanas de años, pero falta una. 7 y 62, ¿cuánto suman? 69. Nos falta esa última semana. ¿Y dónde está? La Biblia nos lo dice. En el versículo 27 dice, por otra semana más, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y efectivamente, por otra semana más, confirmó el pacto con muchos israelitas. A la mitad de la semana se quita la vida al Mesías, dice la profecía. Desde el año 27,
Jesús por 3 años y medio predicó hasta su muerte. Y luego por 3 años y medio más predicaron sus apóstoles hasta ser expulsados de Israel. Esto completa la semana. 3 años y medio de predicación de Jesús y 3 años y medio de predicación de los apóstoles. Forman 7 años, la última semana de años. La profecía se cumplía con toda precisión. Y así fue como en el año 31 después de Cristo, Jesús era clavado en una cruz. Murió por todos nosotros, cumpliendo con precisión exacta la cronología de esta profecía. Y 3 años y medio después, Esteban era apedreado y todos los apóstoles fueron expulsados de Jerusalén. Es un relato que se cuenta en los primeros versículos de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Una tremenda persecución a muerte. Todos los discípulos tuvieron que huir e ir a las regiones vecinas. Terminaban las 70 semanas de segunda oportunidad para Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo judío ahora ya había rechazado el cristianismo hasta el punto de eliminar a los cristianos. Como pueblo de Dios especial, Israel había vivido esa segunda oportunidad, esas 70 semanas de años. Pero ahora eran los perseguidores del cristianismo y Dios ya dejó de considerarlos su pueblo especial. Y es por eso que Jesús, hablando con Pedro, le habló de perdonar 70 veces 7. Le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo 7, sino 70 veces 7, como dice Mateo 18, 21 y 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así es, Jesús había perdonado a la nación de Israel una segunda oportunidad, 70 veces 7 años. A partir de ahora, el pueblo especial de Dios serían todas las razas y todas las naciones de la tierra. La segunda oportunidad para Israel había terminado, esos 70 por 7, esas 70 semanas que la historia había cumplido con toda precisión. ¿Y qué aprendemos de esta profecía? En primer lugar, la extraordinaria belleza, como una pieza de joyería profética. Daniel capítulo 9, de forma cronológica, prefigura todos esos eventos que la historia cumplió con toda precisión. Por lo tanto, hoy tú y yo podemos confiar en la Biblia, porque nos da evidencias de sobrenatural, porque nos da razones para creer. Acompáñanos en el siguiente bloque. El Mesías. ¿Qué significa este símbolo? ¿Qué es lo que encierra esta palabra? Desde la antigüedad se ungía a los reyes poniendo aceite sobre su cabeza y era un símbolo de que ellos eran los elegidos para esa misión. La persona elegida, el elegido, el Mesías. Y en este caso es Jesús, porque el que ha ungido a Jesús no es un rey terrenal, el que ha ungido a Jesús es Dios, el Rey del universo, y le unge para una misión especial a desarrollar en la tierra. El Antiguo Testamento está lleno de profecías mesiánicas que describen la obra de Jesús. Según Canon Linden, son 332 profecías mesiánicas las que hay en el Antiguo Testamento y que tienen su cumplimiento en la vida y la obra de Jesús. Por ejemplo, Jeremías 23:5 habla del renuevo de David. ¿Qué significa esto? Cuando un árbol es viejo o es cortado, le aparecen renuevos, le aparecen nuevos brotes. Si esos brotes se dejan crecer, llegarán a convertirse en el nuevo árbol, grande, fuerte. El renuevo del rey David era Jesús, el que será rey de Israel por siempre. El capítulo 53 de Isaías describe la obra del Mesías y describe que ese Jesús moriría por salvar a su pueblo, pagaría por los pecados de todos los hombres. Miqueas 5:22 nos da el dato geográfico
Él sitúa geográficamente al Mesías en la ciudad de Belén. Tú, Belén Éfrata, no eres pequeña entre las ciudades de Judá, porque de ti saldrá el que ha de ser el Redentor, el Salvador. De manera que si hemos visto en el libro de Daniel cómo la profecía de Daniel 9 sitúa en el tiempo al Mesías, le da su tiempo, ahora vemos cómo esta profecía lo sitúa geográficamente. Y cuando coincide en la coordenada del tiempo de Daniel 9 con esta coordenada de espacio, Belén de Judá, encontramos que allí precisamente fue donde nació el Mesías, Jesucristo. Y bien, no vamos a leer las 332 profecías mesiánicas que nos menciona Canon Linden, pero sí algunas que son especialmente curiosas. El Mesías sería comprado por 30 piezas de plata. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Su cumplimiento en Mateo 26, 14. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. El Antiguo Testamento profetizaba que se le agujerarían sus manos y sus pies. Así en Salmos 22, 16 dice, horadaron mis manos y mis pies. Y en su cumplimiento, en Lucas 23, 33, dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí. Y esto es muy interesante, porque estaba profetizado que agujerarían sus manos y sus pies. Y esa es una profecía antigua, escrita casi 1000 años antes de que la crucifixión fuese una práctica común entre los romanos. Que el Mesías sería sepultado en la tumba de un rico. Isaías 53, 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y el cumplimiento lo tenemos en Mateo 27, 57 en adelante. Vino un hombre rico de Arimatea llamado José, y pidió el cuerpo de Jesús. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. Así es como Jesús, a pesar de haber sido crucificado como un condenado despreciable, acabó enterrado en una tumba de un rico, gracias al regalo de José de Arimatea. Que su costado sería traspasado. Zacarías 12, 10. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Que tiene su cumplimiento en Juan 19, 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con su lanza. Y de esta forma se cumplía esta profecía, de que iban a perforar su costado. Aquel soldado que cogió una lanza y la clavó en el costado de Jesús no tenía ni idea de lo que estaba haciendo en realidad. Pero lo importante no es que eso sucedió, sino el porqué. Lo que importa para nosotros hoy es entender el porqué. ¿Por qué Jesús permitió que fuese clavado en una cruz? Y este texto dice que mirarán al que traspasaron. Y bien, Jesús fue traspasado en aquel día y murió en la cruz. Pero ahora nosotros tenemos que mirar a Él, mirar para entender, para comprender cuán grande fue su amor que le llevó a hacer todo eso por ti y por mí, para morir en nuestro lugar. Y esta es la clave de este símbolo, el Mesías, ungido para ser rey, pero no como un soberbio rey de la antigüedad, ungido para ser nuestro rey y morir en nuestro lugar. Quédate con nosotros en el siguiente bloque. Y aquí nos encontramos una vez más en este espacio que llamamos Rompemitos, donde analizamos los mitos de nuestro tiempo para ponerlos a prueba. Y en el caso de hoy es la confesión auricular. ¿Qué es la confesión auricular? Es el dogma católico que enseña que debemos explicar nuestros pecados a un confesor humano, a un sacerdote ordenado, para recibir de él la fórmula de absolución y la penitencia.
¿Y en qué consiste la absolución? La absolución es una fórmula sacramental en una lengua sagrada, en este caso en latín, ego te absolvo in nomine Patri, etcétera, etcétera. Al recibir esta absolución de parte de un hombre mágico, de un sacerdote ordenado, entonces se supone que ese alma se libra del fuego del infierno. También está la penitencia, que el sacerdote ordenado propone para la persona que recibe la absolución. ¿Pero es esta una enseñanza bíblica o es un mito medieval, fruto de esas supersticiones y dogmas de aquel clero medieval tan sombrío? Hemos heredado ciertos sacramentos de la Edad Media. ¿Soportan el análisis de la Biblia? ¿Soportan el análisis de la lupa de las enseñanzas de Jesús? Sabemos que en la Edad Media, por influencia del rito germánico y también de los monjes irlandeses, se estableció lo que llamaban el Tribunal de la Penitencia. ¿En qué consistía esto? El Tribunal de la Penitencia consistía en una tabla donde la penitencia estaba completamente marcada en una tarifa, minuciosamente cuantificada, con una interminable lista de penas que se administraban al que recibía el perdón. Eso hacía la penitencia tremendamente difícil. Tenían que cumplir todos los requisitos que el Tribunal de la Penitencia exigía. De manera que el sacerdote, al hacer la confesión, tenía que aplicar todas esas penas explicadas en esa tabla del Tribunal de la Penitencia. Y esto duró por siglos y se hizo más y más exigente, muchas veces con multas, con pagos económicos, dinero que el penitente tenía que aportar para verse libre de sus pecados. Y quizá tú dirás, ¿y cómo podían aceptar eso? Bueno, la gente lo creía. La gente lo creía porque la gente vivía en el temor. No solo el temor al infierno, sino el temor a la autoridad y a la exclusión social. Nadie ni nada podía enfrentar aquel poder religioso. Hoy en día es diferente. Y hoy se dice que los sacramentos son un signo material de las realidades espirituales. Pero si sigues preguntando, resulta que es un signo material que no puede faltar. Es una exigencia para el perdón, una cualidad sine qua non. Y como la confesión se realiza de boca a oreja, se cuentan esos pecados al confesor. Se le ha llamado técnicamente la confesión auricular. De manera que la persona no se confiesa a Dios, sino que se confiesa a la oreja de un confesor. Confesión auricular. ¿Es esto bíblico? Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la confesión de los pecados y del perdón. ¿De acuerdo? Vamos allá con la siguiente batería de textos. En Marcos 2:7 le reprocharon a Jesús que perdonaba pecados. ¿Por qué habla éste de ese modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y efectivamente, está claro en la Biblia que solo Dios puede perdonar pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí vemos que Jesús no solamente es fiel y justo y perdona nuestros pecados, sino que además nos limpia de toda maldad. De modo que Jesús perdona nuestros pecados y se encarga también de todas las consecuencias, perdonar y limpiarnos de toda maldad. No hay ninguna pena temporal por la cual necesitemos una confesión auricular. Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No puede estar más claro. Aquí, el autor del Salmo se dirige a Dios, a su Dios en el cielo, y recibe el perdón directamente de Dios. Este es el plan que nos presenta la Biblia. De la misma manera, tú, para recibir perdón, debes dirigirte a Dios directamente, y del cielo recibirás el perdón de una forma personal y completa. No necesitas el dogma de la confesión auricular. Hebreos 10:17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto deja fuera de juego la penitencia, porque dice Dios que después de perdonar nuestros pecados no volverá a acordarse de ellos. Están completamente perdonados. En la comunidad de creyentes, la confesión y el perdón de pecados entre ellos también está claramente explicado en la Biblia.
¿Qué es la confesión? La confesión entre cristianos, entre personas que se han ofendido y que ahora confiesan su falta y se piden perdón. Y así lo explicó Jesús en Mateo 18, del 15 al 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Pero entonces, ¿cómo pudieron inventar ese dogma de la confesión auricular? Se dan algunos textos bíblicos como base. Vamos a verlos. Juan 20:23. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Aquí en Juan 20:23, Jesús les da la misión a los apóstoles de reconciliar a la gente con Dios para que sus pecados sean perdonados. La gente aceptaría el Evangelio, se bautizaría y sus pecados serían perdonados. Pero no les nombra sacerdotes católicos, no hay nada de sacramental aquí, sino que les da la misión de perdonar los pecados, reconciliar a la gente con Dios. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí nos habla de un acto de reconciliación de la comunidad, un acto de fraternidad, pero no un acto sacramental. En cualquier caso, hay un versículo bíblico que como un broche de oro va a terminar este tiempo que dedicamos a este mito. Es 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, nosotros no necesitamos a un hombre mágico que pronuncie una frase mágica en la lengua mágica para que produzca ese milagro y nos libre de la condenación. En absoluto, dejemos eso para las creencias medievales que quedaron atrás. Desde aquí os proponemos creer en esta verdad, la verdad que nos hace libres, que hace que tú y yo podamos reconciliarnos con Dios directamente, podamos hablar con Él, confesar nuestros pecados y recibir un perdón completo y para siempre. De esta manera, Jesucristo es nuestro abogado. Él se encarga, Él está a favor nuestro para conseguir el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, el mito de la confesión auricular queda roto. Y te emplazamos para vernos en el próximo programa de La Biblia Sorprende. Hasta entonces. En este programa hemos visto: el año de la muerte de Jesús está escrito en la Biblia con 6 siglos de antelación. Las 70 semanas es la profecía definitiva, porque anunció el sacrificio del Salvador, le señaló una fecha precisa y nos da evidencia sólida para creer en la Biblia. En su vida y muerte, Jesús cumplió docenas de profecías del Antiguo Testamento. Todo ser humano puede recibir un perdón completo dirigiéndose a Dios con el único mediador, Jesucristo.